Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Hernández y les quiero compartir una pequeña presentación. Soy estudiante de la Facultad de Ingeniería Eléctrica en la Michoacana, del Departamento de Estudios de Posgrado. Estoy haciendo una maestría en computación. Estudié una licenciatura en Ciencias Físico-Matemáticas en la Facultad también de la Michoacana de Ciencias Físico-Matemáticas. Y junto con los doctores José Ortiz, Jesús Ortiz y Jaime Cerda, de Electric y de Fitmat, este, pues hicimos este pequeño trabajo, que es la comparación de algunos métodos de optimización de hiperparámetros del teorema de Taken para la predicción de series de tiempo. Entonces lo primero que vamos a hacer, pues vamos a entender qué es lo que queremos hacer, ¿no? Entonces el teorema de Takens nos dice que si yo tengo un sistema como que se fijan, este es una serie de tiempo, donde aquí por ejemplo tengo esto, aquí le pongo n porque estoy como ilustrando la serie de tiempo de los muertos de COVID. Entonces en el día 1 hubo n1 muertos, en el día 2 hubo n2 muertos y así, ¿no? Normalmente así se representan las series de tiempo, o sea, ahí tenemos como de este estilo, ¿no? Valores como este estilo. Para cada valor en X, día, año, segundo o valor en el tiempo, tenemos un valor de lo que estamos midiendo, ¿no? Normalmente así se representan como esto. Y lo que nos dice la serie, el teorema de Takens, es que nosotros podemos representar nuestra serie de tiempo en un sistema complejo a través de esto, a través de dos funciones, y y phi, ¿no? O sea, y es como la medición, y es como nuestra medición en ese día, entonces y sería como el n en ese día, en ese estado, digámoslo. Y lo que estamos haciendo phi con el estado es como regresando el estado, ¿no? Entonces, si se fijan, en lugar de ver así nuestro sistema, lo estamos viendo ahora así, ¿no? Como el número de casos en el día 1 y en el número de casos en un día tau días anteriores, o dos tau días anteriores, o dos tau días posteriores, en este caso porque estoy sumando tau, ¿no? Y el número de casos en el día 2 y dos tau días posteriores, ¿no? Entonces estoy viendo, cambiando mi sistema de verlo así, ahora lo estoy viendo así. Pero eso lo puedo cambiar a verlo ahora así, ¿no? Entonces, se fijan, lo que ocupamos para implementar el teorema de Takens es encontrar el número de días que me voy a regresar cada salto y cuántos saltos voy a hacer. Es decir, este tau y este 2D, el número de dimensión, ¿no? El número de saltos que voy a hacer. Entonces, esos son los hiperparámetros que vamos a optimizar. ¿Y cómo los vamos a optimizar? Bueno, ¿por qué es importante hacer el teorema de Takens? Porque ahora en sistemas dinámicos, graficando nuestros estados, por ejemplo, este es en dos dimensiones, es decir, este parte de aquí, y esta en tres dimensiones, la otra, con diferentes valores de tau, si se fijan, pues podemos encontrar lo que se llaman, pues hay diferentes puntos, ¿no? En los sistemas dinámicos, como sumideros, como fuentes, ¿no? Como atractores, y justo lo que nosotros queremos encontrar es una curva atractora. Es decir, una vez cambiado nuestro sistema a esta forma, lo que queremos buscar son como curvas atractoras. Entonces queremos encontrar una dimensión y un tau que contenga una curva atractora. Es lo que estamos buscando, ¿no? Este, y se fijan, aquí le puse en el tau igual a 100, como que da vueltas alrededor de esto, ¿no? Entonces nosotros estamos buscando como el atractor que hace que mi sistema dé vueltas alrededor de esto, ¿no? Sí, es lo que estamos buscando. Acá también hay como un pequeño hoyito, ¿no? Entonces está como dando vueltas alrededor de eso. Bueno, es lo que estamos buscando. Por eso vamos a hacer el teorema de Takens y entonces lo que necesitamos son nuestro tau y nuestra dimensión. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? La primera forma de hacerlo, de encontrar nuestro tau y nuestra dimensión, para encontrar el tau, en esta primera forma, lo que vamos a hacer es calcular la información mutua. Lo que estamos haciendo cuando calculamos la información mutua es como que estamos midiendo la sorpresa de que uh-huh, dada n, qué tan sorprendente es que salga n más tau, o dada ni, qué tan sorprendente es que salga dni más tau, ¿no? Qué tan sorpresivo es, ¿no? Entonces lo que a nosotros nos interesa es maximizar esa cantidad de sorpresa, ¿no? Este, bueno, pero esa cantidad de sorpresa eh, es, uh,
Esa cantidad de sorpresa es como la entropía, ¿no? Es como la cantidad de información que me da este NI. ¿Cuánta información respecto de NI más tau me da NI, ¿no? Es como una entropía mutua, ¿no? Ajá. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Pero si se fijan, normalmente la entropía, o sea, la cantidad como de estabilidad, la cantidad de la entropía entre más arriba crece, esta es la misma expresión de la entropía prácticamente, ¿no? Solo con probabilidades condicionales, no es la única diferencia, ¿no? Pero esta es como la entropía, nada más que la entropía tiene un signo negativo. Entonces la entropía, entre más crece, hay como más sorpresa entre el que está aquí y el que está allá, ¿no? Como que no hay como una coherencia, ¿no? Todo está como un desorden, ¿no? Pero, y si se fijan aquí en esta información mutua, hay un signo, el signo negativo no está. Entonces, en lugar de maximizar, lo que queremos hacer es minimizar, ¿no? Y nos vamos a quedar como con el primer mínimo que encontremos. Bueno, en este caso, el segundo mínimo, nos vamos a encontrar con ese tau. Y vamos a decir que ese nos da mucha sorpresa. Después, para calcular la congruencia de dimensiones, para calcular la D, vamos a usar la congruencia de dimensiones. Si se fijan, aquí estamos definiendo una pequeña distancia entre el punto XY y el punto JI de nuestros datos, ¿no? XY y JI, ¿no? Una vez que hemos definido esta distancia como el máximo de sus componentes, podemos encontrar el vecino más cercano. Aquí es el mínimo, aquí lo vamos a calcular como el mínimo de sus componentes. Ah, no, sí, el máximo, perdón. El máximo entre sus componentes, sí, está bien. El máximo entre sus componentes. Y una vez que tenemos calculada la distancia, lo que podemos hacer es calcular la distancia respecto de XY de todos los demás X que tenemos en nuestros datos y agarrar el mínimo, y con ese nos quedamos y podemos entonces encontrar el vecino más cercano. Y aquí lo que estamos haciendo es como una congruencia de vecinos cercanos respecto de XY, ¿no? ¿Qué tan congruente es XY en la dimensión D con sus vecinos más cercanos, ¿no? Entonces dividimos la distancia con su vecino más cercano en la dimensión D y la distancia entre la distancia con su vecino más cercano en la dimensión D más 1. Entonces, si esos se empiezan a mantener constantes respecto de D a D más 1, significa que su vecino más cercano tiene cierta congruencia, ¿no? Conforme va aumentando la D, se mantiene constante en el tiempo, digamos, en lo que aumenta la D. Y finalmente, si hacemos una suma sobre todos los I's, sobre todos los vecinos más cercanos de todas las variables, de todos los estados, hacemos un promedio, lo que encontramos es como la congruencia de dimensión, ¿no? Entonces a nosotros nos va a interesar encontrar la D que tenga una congruencia de dimensión pues cercana al 1, ¿no? En este caso nosotros vamos a agarrar una congruencia de dimensión de 0.95. Y con eso vamos a garantizar que pues, de cierta forma haya atractores, líneas atractores. Muy bien, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos cómo va subiendo la congruencia de dimensión. Respecto la dimensión avanza, va subiendo la congruencia de dimensión, entonces nosotros nos vamos a interesar como una congruencia de dimensión de 0.95, que es lo suficientemente alto que ya no crece más, ¿no? Muy bien, entonces ese es uno de los métodos que vamos a usar. ¿Y cuáles son los otros dos métodos que vamos a usar para optimizar los parámetros de teorema de Takens? Pues van a ser búsqueda aleatoria y búsqueda en malla, ¿no? Aquí vamos a optimizar con búsqueda aleatoria, con búsqueda en malla y con congruencia de dimensión. Una vez que optimicemos el teorema de Takens, vamos a predecir usando máquinas de soporte vectorial orientadas a regresión, y ya que tengamos estos resultados los vamos a comparar con diferentes medidas de comparación, MAPE, MSE y R2 en nuestros casos, ¿no? Bueno, aquí están todos los parámetros que usamos para la optimización de los diferentes métodos, y finalmente comparando pues obtenemos estos resultados, ¿no? Los resultados de predicción. Aquí solo se muestran los datos de entrenamiento, de test y de validación. O sea, los datos al principio los dividimos en 90% de entrenamiento, 5% de test y 5% de validación, ¿no? El 5% se usó para entrenar los parámetros, los hiperparámetros. El test se utilizó para entrenar también los parámetros, perdón. El test para los hiperparámetros y el validación nada más para ver cómo lo que nos predecían.
Aquí pareciera que no predice muy bien, pero la verdad es que sí predice muy bien porque esta gráfica, por ejemplo, esta gráfica es la de COVID, pues sube, ¿no? Tiene como picos, ¿no? Entonces, realmente sí está muy cerca, pero se pareciera que no porque solo estamos viendo una ventanita del 10% de último de los datos, ¿no? Ok, ok, y bueno, o sea, predice, de hecho, predice bastante bien, o sea, yo podría aquí perfectamente a mi modelo de máquinas de soporte vectorial agregarle una ordenada, ¿no? Una ordenada, y si se fijan es la misma ordenada de acá, una variable ordenada, ¿no? Y la verdad es que sí está prediciendo bastante bien, ¿no? Falta hacer esa parte, ¿no? Acá, por ejemplo, pues este es para el CO2, muy bien, que también predice los diferentes métodos. Para el precio del Bitcoin, para la temperatura media en Apatzingán, para los movimientos telúricos en Michoacán, el precio del S&P 500, que ahí sí ninguno lo predijo bien, pero bueno. Y dado eso, pues veamos los resultados, ¿no? Los resultados nos dicen que mi búsqueda en Maya nos da una mejor, una mejor, un mejor rendimiento tanto respecto de MSE, respecto de R2 y respecto de MAPE, ¿no? Y que Random C, la búsqueda aleatoria es bastante parecida al rendimiento que nos da información mutua en las tres medidas, ¿no? Solo aquí es mejor información mutua respecto de búsqueda aleatoria y aquí es mejor búsqueda aleatoria respecto de información mutua, ¿no? Y con esa dimensión. Entonces, yo lo que les recomiendo es que usemos información mutua como una primera aproximación. Por supuesto que usemos información mutua porque el algoritmo tarda 5 minutos en encontrar los parámetros, ¿no? Y ya de ahí optimizas tus parámetros de tu máquina de soporte vectorial. Y en búsqueda aleatoria tarda 5 horas, ¿no? Si es un dataset muy chico, ¿no? Pero el dataset más grande que teníamos como 30.000 datos llegó a tardar como 5 días, ¿no? Entre 5 y 7 días, ¿no? Llegó a tardar búsqueda en Maya, perdón, ¿no? Búsqueda aleatoria también es mucho menos eficiente que información mutua. Entonces, con estos resultados yo les recomendaría primero hacer una pequeña búsqueda con información mutua más congruencia de dimensión. Y si ven que los resultados no les salen bien, no les salen lo suficientemente bien, pues entonces sí hacer una búsqueda en Maya, ¿no? Para obtener el mejor resultado posible, aunque se tarde más. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias y saludos. Les dejo mi correo 130-144-1a @omich.mx. Cualquier cosa, ahí estamos. Bye.